Bueno, encantado de estar aquí. Veo que hay un auditorio maravilloso, nada menos que 50 personas. Esto no es fácil de conseguir, una clase llena de personas, además, a las que veo por sus caras inicialmente muy interesadas. Espero que al final de la charla siga siendo así la situación. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Y efectivamente vamos a ver si hacemos un pequeño repaso a lo que fue esta obra impresionante realizada por los españoles entre el año, concretamente concretada en 2 años, se podría extender muchísimo más, pero lo he concretado en 2 años muy específicos, que marcan un antes y un después, 1492 y 1565, 52 personas ya. Así que vamos, y seguimos creciendo, La charla con la que, 53, la charla con la que voy que voy a practicar aquí ante ustedes en estos momentos, es una de las que me sirve para presentar uno de los que es mis libros, no el último ya, es el 7º de 9, Historia desconocida del descubrimiento de América. Entonces, si les parece a ustedes, pues analizamos un poquito el título y vamos adentrándonos en todo aquello que les quiero contar a ustedes. Historia desconocida del descubrimiento. Fíjense ustedes, descubrimiento. Es que hasta esto nos lo niegan, es absolutamente increíble, ¿no? Es decir, hay muchísima intelectualidad, muchísimas personas, les diría que incluso más de la mitad de los que se introducen en estos temas, que intentan sostener que España no descubrió América, que América estaba ya descubierta. La habían descubierto supuestamente los vikingos, por cierto, una teoría ya bastante desacreditada, porque se ha demostrado la falsedad de muchos de los testimonios en los que se basaba este descubrimiento. Es que me es igual. Si los vikingos hubieran estado realmente en América, y es posible que hayan estado, no voy a ser yo el que diga taxativamente que no estuvieron porque las pruebas sean falsas. No lo voy a decir, pero es que si hubieran estado, habrían seguido sin descubrir nada. Antes que los vikingos, pues probablemente hubo pescadores vascos, pescadores gallegos, pescadores escoceses, para no ser excesivamente nacionalista, pescadores japoneses, ¿por qué no?, desde el otro lado del continente. Todos ellos pudieron llegar. Y antes que todos ellos, los propios indígenas. Pero es que no descubrieron nada. Eso no es descubrir, eso es estar. Es otra cosa completamente distinta. Vamos a ver, yo les pongo el ejemplo. Cuando un niño va enfermo de rabia y se presenta ante el doctor Pasteur, y el doctor Pasteur le dice, finalmente tienes un virus que voy a llamar de la rabia, sé cómo es ese virus, sé lo que está haciendo en tu organismo, sé cómo combatirlo. ¿Quién es el descubridor del virus? ¿Es el niño o es el doctor Pasteur? Porque el niño lo traía, y antes que el niño sus papás y todos los del pueblo, pero ninguno de ellos ha descubierto nada, lo tiene, simplemente está padeciendo sus consecuencias. Es el doctor Pasteur el que le explica al niño qué es lo que tiene dentro de su cuerpo y qué es lo que le está produciendo. Eso es descubrir, Lo otro es estar, es tener. Entonces, de estos descubridores, tantos, vikingos y tanto, y por supuesto los fenicios, que tenían barcas muy parecidas a los de los vikingos y perfectamente pudieron llegar a América antes que los propios vikingos. Pero no, España descubrió. Eso es otra cosa. Descubrir es ir, descubrir es ver, descubrir es tomar nota, descubrir es hacer mapas, hacer tantas cosas, describir, hacer historias, traerlas a Europa, narrarlas y hacerlas, divulgarlas, difundirlas, hacerlos que todo el mundo lo conozca, crear una corriente que ya sea definitiva. Eso no lo crearon los vikingos. Los vikingos, si es que estuvieron, nunca más se volvió a saber. Nunca hubo unos viajes de ida y vuelta a América propiciados por los vikingos, y unas personas que se instalaban y otras que venían, un intercambio de productos, una nominación de los territorios encontrados, una cartografía, nada de eso existió. Como muchos estuvieron, y ya digo, como ellos, muchos más. Por lo tanto, fue un descubrimiento. Pero ya van a tener ustedes ocasión de ver que como descubrimiento es bastante menor. Descubrimiento de América. América. Vamos a estudiar, a analizar un poquito el segundo término del título de mi libro, América. Les voy a explicar a ustedes un poquito para que se hagan una idea de dónde viene este término. Siempre digo, al empezar esta explicación, que 1.000.000 de veces que se hubiera descubierto América, 1.000.000 de veces, simplemente se hubiera descubierto 20 minutos más tarde, 20 minutos antes, se habría producido una concatenación de hechos y nunca América se habría llamado América. Que América se llame así es una conspiración de la historia, es una concatenación de hechos que nos lleva a esta circunstancia, a esta conclusión absolutamente extraña, absolutamente extraña.
Todo esto empieza en el año 1503, 11 años después de producido el descubrimiento. Aparece un libro que se llama Novus Mundus, Nuevo Mundo. Ya nos está dando una pista. 11 años después del descubrimiento de América, son muchas las personas, o por lo menos son algunas las personas, que ya piensan que aquello es un nuevo mundo, porque no se olviden ustedes que el objetivo de este viaje inicial, y no solo inicial, sino hasta el final, como van a tener ustedes ocasión de ver, era llegar a las costas orientales de Asia. Era llegar a Asia, que era donde realmente las personas se hacían ricas, no en América. No en América. América era un país, un territorio muy, muy pobre. 1503, libro Novus Mundus. Hay una serie de personas ya que sospechan que no se ha llegado a Asia, que aquello no es Asia, y no precisamente el descubridor, Cristóbal Colón, que sigue enviando cartas en las que dice estar en la India, en las que dice estar en el Zipango, estar descubriendo el paraíso terrenal, está descubriendo el paraíso terrenal en su tercer viaje, algo absolutamente increíble. Pero ya son personas, y hay personas que dicen, no, esto es un nuevo mundo. 1503. Este libro Novus Mundus, que es muy divertido, está hecho de una serie de aventuras bastante atractivas, sin autor conocido a ciencia cierta, cae en manos en 1507 de un cartógrafo, Lorenés, de Lorena, cartógrafo, un señor que hace mapas. Este señor se llama Martin Waldseemüller, por tanto un cartógrafo alemán, lee el libro, y efectivamente, de acuerdo con lo que se dice en el libro, él mismo saca la conclusión de que aquello es un nuevo mundo, y es el primero que va a realizar un mapa en el que aparece América completa por el oriente y por el occidente, y un mar que separa esa América del continente asiático. Es el primero que va a hacer un mapa completo, porque previamente, en el año 1500, y si quieren ustedes al final de la conferencia hablamos de este tema porque no es poco interesante, en el año 1500 ya se ha dibujado América. Lo ha hecho Juan de la Cosa, mapa precioso que pueden ustedes admirar en el Museo Naval de Madrid, pero ahí no está dibujada América completa en sus dos costas. Martin Waldseemüller sí lo hace. Lo que pasa es que no conoce la costa occidental, no la puede conocer. Nadie ha llegado y falta mucho tiempo para que se llegue a la costa occidental. Así que sustancia el expediente, simplemente trazando una línea recta, hace un contorno oriental de América que más o menos es sensato, pero lo que es la parte occidental de América, como no la conoce, no tiene más remedio que dibujar una línea recta. Pero esa línea recta le sirve para explicarnos a todos que hay un mar más allá de América y que por lo tanto aquello es un nuevo mundo. Un nuevo mundo al que él va a dar el nombre de América. ¿Y por qué le da el nombre de América? Porque en la obra Novus Mundus ha llegado a la conclusión de que el descubridor de aquellas tierras no es otro que un marino de origen florentino, de origen italiano, llamado Américo Vespuccio. Américo Vespuccio existió. Efectivamente era florentino, fue un gran marino, uno de los grandes marinos de su época, uno de los grandes protagonistas de toda esta primer descubrimiento de los territorios americanos. Pero no es el descubridor. El descubridor, como sabemos sobradamente, es Cristóbal Colón. Martin Waldseemüller cree que lo es y entonces al continente le da el nombre de América. Y lo explica perfectamente. Dice, puesto que lo ha descubierto Américo Vespuccio, de justicia es que se llame América. Lo dice con toda claridad. Señor Waldseemüller no es ningún negro legendario, ni es antiespañol, ni es que no sea madridista, pongamos por caso, nada por el estilo. Es un hombre que simplemente quiere hacer bien su trabajo, quiere hacer buenos mapas. Enseguida va a entrar en conocimiento de que aquella tierra no la ha descubierto Américo Vespuccio, sino que la han descubierto una serie de marineros castellanos, o por lo menos que navegan por cuenta de Castilla. Solo un año después, va a dibujar un nuevo mapa que va a difundir 4 años después, intentando enmendar el error. Y ahí ya explica en el nuevo mapa que esas tierras fueron descubiertas por Castilla, lo dice con toda claridad. Pero en estos 5 años el mal se ha hecho y el continente no perderá ya jamás su nombre. Es decir, debemos el nombre del continente a un señor que aparentemente, porque tampoco está claro que haya sido él, escribió una obra en 1503 diciendo que él había descubierto aquel continente. Si en vez de hacerlo Américo Vespuccio lo hubiera hecho Vicente Yáñez Pinzón, pues hoy estaríamos hablando de Vicéntica o algo por el estilo. ¿Entienden ustedes? Es decir, nada que ver con la realidad. Esta es la realidad. América se llama así
y así ha quedado hasta nuestros días. Les he dicho que efectivamente fue un descubrimiento. Aunque hubiera habido muchas personas que hubieran llegado a ese continente antes que los españoles, el descubrimiento lo hacen los españoles. Esto no tiene ningún tipo de duda imaginable. Aunque hoy día se demostrara que las pruebas de los vikingos son auténticas y salieran 200 pruebas más. Lo cierto es que entre ese viaje de los vikingos en el siglo XIII y la irrupción en el campo de la historia del continente americano en el siglo prácticamente XVI, son 4 siglos en los que no sucede nada. No hay el menor tipo de interconexión, ni de interrelación, ni de transmisión de conocimientos. Por lo tanto, no hay descubrimiento. Aunque aparezcan, insisto, 1000 pruebas, aunque aparezca ahora la tumba de Leif Erikson en América, seguirá sin ser el descubridor. Será un señor que estuvo ahí, como tantos otros, incluso muchos de ellos, como digo, indígenas. Descubrimiento, sí, pero no descubrimiento de América. Qué paradoja, ¿no? Ahora les digo que no se trata del descubrimiento de América. Se trata efectivamente de un descubrimiento, pero no se trata del descubrimiento de América. Sustanciar estos 73 años de 4, los que sean, de 1490 a 1565, 73 años, digo bien. Sustanciar estos 73 años de descubrimientos españoles bajo el epígrafe descubrimiento de América es absolutamente injusto y desacertado. Absolutamente desacertado. No es América lo que se descubrió. Lo que descubren los españoles en este lapso de 73 años va a ser, tomen nota de este dato porque me conformo con que salgan por esa puerta con este dato bien aprendido. Lo que descubren los españoles es el 60% del planeta Tierra. El 60% del planeta Tierra. Se dice pronto, ¿eh? Todo aquello que va desde el meridiano 28 este, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Islas Molucas. Tienen ustedes la circunferencia de la Tierra. Esto es lo que descubren los españoles. Esto, no América, esto. El 60% del planeta Tierra. Y les voy a decir más. 60% del planeta Tierra para los europeos. Para los europeos, que al fin y al cabo tenían una idea de que la Tierra era esférica, se conocían bastante bien las dimensiones y desde muchos siglos antes, estaban incluso calculadas en la India, con mucho acierto, las dimensiones de la Tierra. Esto de que la Tierra era plana no lo creía entonces nadie, ni siquiera los sacerdotes, que son tan burros. No lo creía nadie. La discusión famosa de la Junta de Salamanca no es como nos han hecho creer un iluminado por nombre Cristóbal Colón, que viene de tierras ignotas, lejanísimas, que apenas habla español y es el único que se cree que la Tierra es redonda y se encuentra enfrente a 200 frailes, todos ellos con la sotana raída y sucia, y que no tienen ni idea y que le están diciendo, pero hombre, ¿cómo va a ir usted navegando hacia Occidente a las costas orientales de Asia si la Tierra es plana? Porque lo dice la Biblia. Eso es un disparate, para empezar la Biblia no lo dice. Me tomo la molestia de analizar todas las expresiones del Antiguo Testamento, 47 libros, en las que se basa la creencia de la que la Biblia sostiene que la Tierra es plana y ninguna de esas referencias sostiene de manera taxativa que la Tierra sea plana. Se hacen una serie de metáforas que al intérprete de esas metáforas le hace pensar erróneamente que el autor de esos libros creía que la Tierra es plana. Pero no van a encontrar ustedes un solo párrafo en todo el Antiguo Testamento donde se diga de manera taxativa que la Tierra es plana. Eso no existe. Y en el siglo XV, todas las personas que están necesitadas de conocer cómo era la Tierra, todas, el 100% de ellas, marinos, geógrafos, astrónomos, intelectuales, filósofos, teólogos, todos ellos sabían y sostenían que la Tierra era redonda. Curiosamente, el que menos claro lo tenía era Cristóbal Colón, que nos va a dejar precisamente su descripción de la Tierra en uno de sus escritos, una de las cartas que manda España, donde nos cuenta que la Tierra, dice él, eso es lo que les voy a decir, la Tierra tiene forma de teta. Según Cristóbal Colón, la Tierra tiene forma de teta, con un gran pezón en el norte. Son palabras literales de Cristóbal Colón. Es decir, de todas aquellas personas concernidas por este tema, el que menos conocía la Tierra era precisamente Cristóbal Colón, ese que supuestamente en la Junta de Salamanca le tiene que explicar a estos 200 frailes que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Por lo tanto, les estaba diciendo que se trata de un descubrimiento, pero que no se trata de un
pero que no se trata del descubrimiento de América. Se trata del descubrimiento del 60% del planeta Tierra para los europeos, del 100% de la Tierra para los americanos, que también existen y también tienen sus conocimientos, sean grandes o sean chicos. El americano, el indígena americano, el habitante de América, no tenía la menor idea de cómo era el mundo. Ese sí que no sabía que el mundo era esférico. Ese sí que no sabía, muchos de ellos, el 80%, 90% de las personas que habitaban América no conocían la mar. No conocían la mar. Personas en América que supieran que América estaba rodeada por 2 mares, 5%, si llegan, 2%, 3%, los que ocupen más o menos las zonas del istmo americano y que tienen la capacidad de dirigirse a un mar y luego al otro. Un señor en México, un señor en Argentina, en las actuales México, Argentina, Estados Unidos, no tiene ni la menor idea de que ese continente en el que él vive está bañado por 2 mares. El mundo de los indígenas, en general, el 80-90% de los indígenas que vivían en América, es un mundo muy reducido. Es un mundo que se extiende 20 kilómetros a la redonda. Casi se convive con el Dios. El Dios es la montaña, el Dios es el volcán. Yo estoy aquí, este es mi mundo y aquel es Dios. Lo veo cada día. No digamos si se trata de un volcán, si se trata de una catarata. Ese es el mundo de los indígenas. Es decir, 60% del planeta Tierra para los europeos, que después de todo algunos conocimientos tenían sobre el planeta Tierra, 100% para los indígenas americanos, que no tenían la menor, y por supuesto, nada de preguntarse si habría un continente al lado de aquellas aguas, si ese continente sería Europa, si esto, si lo otro. Nada, nada. Este es el gigantesco descubrimiento que van a hacer los españoles a partir de 1492. 60% del mundo para los europeos, 100% del mundo para los americanos. Este gigantesco descubrimiento del que les estoy hablando a ustedes, 60% de la esfera Tierra, se compone de 5 grandes descubrimientos, dentro de cada uno de los cuales hay multitud de pequeños descubrimientos, de los que si quieren ustedes, pues hablamos al final del coloquio. Yo les voy a dar a conocer, voy a poner en su perspectiva, en su pensamiento, lo que son los 5 grandes descubrimientos que van a producir los marineros y navegantes españoles a partir del año 1492, de muchos de los cuales no han oído hablar ustedes. El primero, los confines del Atlántico. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Los confines del Atlántico. No hemos llegado a América todavía. Simplemente conocer el Atlántico. Cuando empieza la aventura española en 1492, se conoce del Atlántico un 15, un 20% de sus aguas. No se conoce más. Por cierto, que los que mejor las conocen son los portugueses, nuestros entrañables hermanos portugueses, que llevan ya siglo y medio lanzados a la mar y han hecho importantes descubrimientos. Y gracias a ellos se conoce un 15, un 20% del Atlántico. Sigue sin conocerse el 80% del Atlántico. No se sabe, entonces, por supuesto, las dimensiones del Atlántico. No se sabe dónde acaba. No se sabe si es navegable. Puede ser navegable o no. Si las aguas son frías o son calientes o están hirviendo. Si hay agujeros, esto sí se podía creer. ¿Que la Tierra era plana? No. Pero que hubiera agujeros en el Atlántico, ¿por qué no? Si no se conocía, ¿por qué no? ¿Por qué no podía haber un gigantesco torbellino? Porque si no tenemos todavía el Triángulo de las Bermudas, que no sabemos de qué va, pues en aquel entonces lo mismo. Todas estas dudas sí subsistían. Y sobre todo la de sus dimensiones y sus límites. Eso había que descubrirlo. Aunque América no hubiera estado, ese descubrimiento había que hacerlo. Si esos marinos hubieran llegado hasta 15 kilómetros de América sin poner pie en América y hubieran vuelto a Europa y nos hubieran contado lo que habían hecho un gigantesco descubrimiento. Nos dirían, tantas millas a occidente, todavía hay mar. Todavía es el mismo mar que estamos viendo desde España, el mar Atlántico. Así que hay que descubrir los confines del Atlántico y las características del Atlántico. Descubrimiento fundamental, que no tiene ni nombre. Nadie, no solo ustedes aquí o en otros foros a los que yo pueda ir. Esto no está en los libros. Nadie le atribuye a los marinos españoles haber descubierto los confines del Atlántico. Y había que hacerlo.
Los portugueses habían descubierto Madeira, habían descubierto las Azores, habían puesto pie en las Canarias, habían descubierto Cabo Verde. Todo esto se reconoce en la historia. Llegaron a todos estos lugares. ¿Quién les ha contado a ustedes o a nadie que los españoles descubrieron los confines del Atlántico? Primer descubrimiento. Segundo descubrimiento, de los 5 que vamos a hablar, ahora sí, América. América es efectivamente el segundo de los grandes descubrimientos que va a hacer España. ¿Qué es América? Para estos navegantes españoles que han salido hacia Occidente a ver qué es lo que había en los confines de aquello que se veía a través de los ojos. ¿Qué es América? Es varias cosas. En primer lugar, una tabla de salvación. De no haber estado América donde estaba, no habríamos vuelto a saber nada de aquellos marinos. Aquellos marinos no tenían autonomía ya para navegar un solo metro. Habían llegado al límite de sus posibilidades físicas, de sus posibilidades psicológicas, mentales, de sus aprovisionamientos. No tenían ni agua. 3 días antes de llegar los españoles a América, los marineros, Cristóbal Colón a América, los marineros le dan un ultimátum. Dicen 3 días más de navegación. Y si no, nos volvemos para morir en las aguas. Es decir, nos volvemos porque es un instinto del ser humano volver a aquel lugar en el que se siente seguro, pero no porque nadie pensara que desde aquel lugar se iba a llegar vivo a España. Es decir, hasta aquí llegamos. 3 días más de navegación. Y con la suerte que tuvo de que efectivamente con esos 3 días fue suficiente para que Rodrigo de Triana fuera el primero en avistar América. Por lo tanto, una tabla de salvación. Es importantísimo que América estuviera ahí para que esta aventura haya tenido futuro. De no haber estado América allí, lo más que hablaríamos en los libros es de una extraña expedición salida de la provincia de Huelva, de la ciudad de Palos de Mover, y de la que nunca más se volvió a saber nada. Y que, en principio, llegó muy lejos. Como, por cierto, les pasará a los ingleses en 1497, cosa que tiene bastante más importancia de la que pueden ustedes sospechar, y que si quieren, yo voy lanzando ideas de la que si quieren hablamos al final del coloquio. En segundo lugar, ¿qué representa América para esos navegantes españoles? Pues representa 2 clases de viaje. Un viaje muy largo, de tantas millas, las que sean, 4.000 millas náuticas, lo que sea, y un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo de 7.000 años. Es un auténtico retorno al neolítico, y sobre todo en los primeros territorios que se encuentran en España, los españoles. Luego, a lo largo de lo que es la presencia española en América, van a ir apareciendo una serie de civilizaciones algo más avanzadas, que tienen conocimientos un poquito más avanzados, pero en ese momento en que los españoles están llegando a Cuba, lo que se encuentran es el auténtico neolítico. No se sabe nada, no se conoce la rueda, no se conoce la escritura, por descontado, no se conoce la ganadería, se tienen conocimientos muy primitivos de agricultura. Aquellos indios van en pelotas, van desnudos, no tienen tratados de ningún tipo, no hay ética, no hay nada, es un auténtico, lo digo así, como es, no quiero faltarle a nadie, estoy describiendo la realidad. Es un retorno al neolítico, 7.000 años atrás. Y esto quiere decir que de riquezas y de tierra de promisión, de la que todos vienen millonarios, nanay de la China. Nada de nada. Se conoce perfectamente lo que fue el primer comercio que tuvo lugar en aquel momento entre aquellos marineros españoles y los indígenas, que no fue de oro por baratijas, como nos dicen los luthiers, no fue en absoluto eso, fueron cuentas de vidrio por pájaros. Los españoles daban cuentas de vidrio, los indígenas daban pájaros. Estoy por pensar que en este primer comercio que se produjo entre americanos y europeos, el que salió beneficiado fueron los americanos, que al menos se llevaron cuentas de vidrio que no habían visto en su vida, lo otro eran pájaros. Es verdad que Cristóbal Colón trae un pequeño tesoro, de eso también si quieren, no me quiero alargar muchísimo, pues hablamos al final del coloquio, pero nada más, los españoles aquellos se van pobres y vuelven pobres. O sea, de eso de que se les apareció, que los indios les daban oro, en absoluto, tardó mucho en aparecer los grandes tesoros en América, por lo menos 40 años, 40 años que está España allí de balde, sin encontrar nada. Tengan ustedes en cuenta que Cristóbal Colón hacía a los indios buscar el oro con cedazos en los ríos. Y por cierto, les cortaba la nariz y las orejas a aquellos indios que no le traían la cuota que él había establecido de pepitas de oro. Pero este es el oro que aparece en los ríos y con cedazos. Y en tercer lugar, y lo más importante de todo, aquel continente descubierto para los españoles es un gigantesco obstáculo.
Una barrera inimaginable, una muralla absolutamente increíble que da de polo norte a polo sur. Nosotros queríamos ir a las costas orientales de Asia, la tierra de la porcelana, la tierra de la seda, la tierra de tanta tecnología, la tierra de las especias, que tan importantes eran en aquel momento, del clavo de oro, de la canela. Y estamos aquí. Y no sabemos cómo franquear esta tierra. Por más que vamos hacia el norte, por más que vamos hacia el sur, nos seguimos encontrando siempre el mismo obstáculo. Esto no hay quien lo supere. ¿Qué es esto? Nosotros íbamos a Asia, queríamos enriquecernos en Asia, queríamos venir con un cargamento fabuloso de porcelana y de seda, llegar ricos a España. Y nos traemos 6 indios desnudos y alguna plumita, algún pájaro. No es, entonces, lo que le digo, un gigantesco obstáculo que España trabajará mucho para superar. Estas son las 3 cosas que es América para aquellos navegantes españoles. En primer lugar, una tabla de salvación. En segundo lugar, un retorno al neolítico. En tercer lugar, una gigantesca barrera que de alguna manera hay que superar. Estamos en el segundo de los descubrimientos. Primero, los confines del Atlántico. Segundo, el continente americano. Vamos al tercero de los descubrimientos. Un descubrimiento sin el cual todo lo demás no vale nada. ¿Se lo pueden ustedes imaginar? Pues sencillamente el tornaviaje atlántico. Hemos llegado a América, pero ahora hay que volver de América. No es lo mismo, porque en la Tierra los caminos de ida son siempre los caminos de vuelta. No hay un solo camino terrestre que nos sirva para ir y para volver. Podrá tener más dificultades para ir y menos para volver, o al revés, pero todo camino en la tierra que sirve para ir, sirve para volver. Esto no es así en la mar. En la mar nunca el camino de ida es el camino de vuelta. Y es más, la distancia que existe entre los caminos de ida y los caminos de vuelta en la mar puede ser, como tendremos ocasión de ver, de miles de kilómetros. De miles de kilómetros. No pasa paralelo, no pasa al lado, no. Pasa a miles de kilómetros. Hemos ido a América, hay que volver. Ese descubrimiento del tornaviaje americano, desde América hasta Europa, tiene también un nombre y apellido, que no conoce nadie, porque es que ni siquiera habla nadie del descubrimiento del tornaviaje atlántico. Pero ese tornaviaje atlántico que había que hacer, tiene un descubridor. Hemos visto que Cristóbal Colón descubre los confines del Atlántico. Hemos visto que Cristóbal Colón descubre a América. ¿Quién descubre el tornaviaje atlántico? ¿Lo descubre Cristóbal Colón? No lo descubre Cristóbal Colón. El tornaviaje atlántico es un descubrimiento de un marino por nombre Martín Alonso Pinzón. No lo descubre Colón, lo descubre Martín Alonso Pinzón. Descubrimiento fundamental, sin el cual los otros dos no valen de nada. ¿Qué es lo que ha pasado para que esto sea así? Ha pasado que 3 días antes de llegar a Europa, a la altura de las islas Azores, una tormenta ha separado inexorablemente esos 2 barcos que están retornando de América. Fueron 3, retornan 2. Uno de ellos se queda en América, Santa María. Saben ustedes que con las maderas, los tablones de la Santa María se va a construir el primer fuerte europeo, español, en América. Ha encallado, la Santa María ha encallado. ¿Quién era su jefe? Cristóbal Colón. No ha sido capaz de evitar que la Santa María encallara. Por lo tanto, son 2 carabelas las que vuelven a Europa. Una de ellas es la marinera, la fácil, la pequeña, la que navega de escándalo. Navega también, que va a hacer 3 de los 4 viajes de Colón a América. Es la Niña. ¿Quién es el comandante de la Niña? Cristóbal Colón. La otra es complicada, la otra es difícil. Es grande, no tiene maniobrabilidad. ¿Quién la gobierna? Martín Alonso Pinzón, el gran marino de esa expedición. Se separan, digo, inexorablemente, gracias a esta tormenta, las 2 embarcaciones y van a seguir a partir de ese momento rumbos completamente distintos. Martín Alonso Pinzón va a llegar a Europa el primero, 3 días antes que Cristóbal Colón en la Niña, a pesar de su navegabilidad. Va a ser el primero en llegar Martín Alonso Pinzón. Y va a llegar por donde tiene que llegar. Si de España salió, a España tiene que llegar. Va a llegar a España por el puerto de Bayona, en Galicia, como era su deber. Cristóbal Colón va a llegar a Europa, pero no va a llegar por España. Va a llegar, fíjense ustedes lo que les voy a decir, por el único puerto de toda Europa, que ya es mala leche, si me permiten ustedes la expresión, por el único puerto de toda Europa por el que no debía llegar. Por un accidente de los aires, de las aguas,
Podía haber llegado por un puerto sueco, un puerto noruego, un puerto alemán, un puerto francés, un puerto británico, un puerto incluso portugués, pero no aquel por el que llegó. Llegó por Lisboa, el único puerto de toda Europa por el que no debía llegar. ¿Se pueden ustedes imaginar por qué? Pues precisamente porque ahí reside, ahí está el gran enemigo de esta expedición, que no es otro que el rey Juan II de Portugal. Juan II de Portugal, no sé si ustedes lo saben, es un documento muy bonito que tenemos en España, va a ser finalmente, concretamente en el Archivo de la Nobleza de Toledo, va a ser finalmente el que informe a los reyes católicos y más concretamente a Fernando el Católico, no a Isabel la Católica, el que informe de que aquellos expedicionarios que habían salido 4 meses antes ya estaban de vuelta en Europa. Una carta preciosa que se conserva en el Archivo de la Nobleza de Toledo. Informa al rey católico de que aquellos expedicionarios ya están en España. ¿Por qué hace Cristóbal Colón este extraño movimiento de llegar por Lisboa? Desde luego, lo hace de una manera premeditada, aquello no es casual. Europa tiene ya 100 puertos para llegar, España tiene varios puertos, Portugal tiene varios puertos, llega exprofeso por Lisboa. ¿Por qué hace ese extraño movimiento? No cabe sino especular. Pero les voy a dar algunas pistas para que especulen ustedes. La primera de las respuestas podría ser, bueno, simplemente porque quiere mejorar las condiciones que ya le han dado los reyes católicos. Eso era muy difícil, muy difícil. Las condiciones que Cristóbal Colón recibe de los reyes católicos son inmejorables. Es el contrato de Mbappé, si me permiten ustedes el símil. No es mejorable, no se puede mejorar. Y además incluso era bastante improbable que Juan II hubiera entrado en ese regateo que habría supuesto finalmente una guerra con España que no deseaba ninguna de las dos partes. Entonces lo más probable es que simplemente Cristóbal Colón quisiera mesar las barbas de aquel rey portugués al que le había propuesto aquella expedición y le había dicho para su gran decepción que no la iba a tomar en consideración. Este es un tema muy interesante que lo dejo también para el final del coloquio si lo quieren ustedes. La razón por la que el rey portugués le dice a Cristóbal Colón que no va a hacer el viaje. Que no es ninguna razón que tengamos en mente en estos momentos. Les diré, si me hacen ustedes la pregunta, probablemente les daré una sorpresa. Por lo tanto, estamos en el tornaviaje atlántico, tercero de los grandes descubrimientos que realizan los españoles. Estos 3 descubrimientos se han realizado en el curso de apenas unos meses. En 5 meses se ha descubierto los confines del Atlántico, se ha descubierto América, se ha descubierto cómo volver de América, el tornaviaje americano. ¿Cuál es el cuarto gran descubrimiento que van a hacer los españoles? El cuarto gran descubrimiento que van a hacer los españoles va a ser un poquito más complicado, va a ser para mí, el más importante de todos. El descubrimiento del Pacífico. Ese era el descubrimiento que realmente había que hacer. Ese es el que se buscaba desde el principio. Ese mar que servía a aquellos barcos para llegar a donde los hombres se hacían ricos, las costas orientales de Asia. Mar que no es otro que el Pacífico. Los intentos de llegar al Pacífico, de superar las costas americanas y llegar por fin al Pacífico, van a llevar mucho tiempo en España. La Junta de Toro, la Junta de Burgos, son reuniones que se van a producir entre los principales marinos españoles y los reyes españoles, concretamente Fernando el Católico, uno de los grandes protagonistas de esta aventura, por cierto, completamente preterido. Está bien que hayamos recuperado ya en parte la figura de Isabel la Católica, ahora hay que recuperar la figura de Fernando el Católico, por lo menos tan importante como Isabel la Católica, porque Isabel la Católica se muere en 1504, pero Fernando el Católico vive hasta 1516. En esos 12 años pasan muchas cosas, y el gran protagonista de esas cosas que ocurren en esos 12 años va a ser Fernando el Católico, que va a perseverar en esa idea de aquella expedición que tenía que llegar a las costas orientales de Asia. Se hacen, como digo, muchos intentos, finalmente se hace en 1500, a partir de 1519, el intento que va a hacer otro marino que es extranjero, pero profundamente españolizado, español de corazón, que trabaja para los reyes de España, que trabaja para España. No hay ningún demérito en que haya sido Fernando de Magallanes el que descubra el Pacífico. Previamente, en 1513, lo ha hecho Vasco Núñez de Balboa, desde tierra. 1513, cruzando el istmo de Panamá, es él el que ha visto por primera vez el Pacífico. Pero no basta con eso. Al Pacífico hay que saber llegar en barco, hay que navegarlo. No basta con haberlo visto. Está aquí el Pacífico, ya está, fenomenal. ¿Y ahora qué hacemos con él? Esa respuesta nos la va a dar Fernando de Magallanes, que va a ir mucho más al sur, va a ir miles de kilómetros al sur. El Pacífico se descubre aquí, en el istmo americano, en el centro de la Tierra, si quieren ustedes. Un pequeño espacio que hay de costa a costa. Vasco Núñez de Balboa entra por el Atlántico,
y sale por el Pacífico, 80 kilómetros de recorrido y ha visto el Pacífico. El descubrimiento marítimo del Pacífico, el que sirve para conocer su navegabilidad y cómo ir desde Europa hasta Asia, que es lo realmente importante, eso lo va a hacer Fernando de Magallanes, navegando toda la costa oriental de América del Sur. La famosa Patagonia, el Brasil, la Patagonia, se va a meter por el Río de la Plata, que está prácticamente en el centro del continente, en Argentina. El Río de la Plata es el río más ancho del mundo. 240 kilómetros de anchura en su desembocadura. En España no hay 10 ríos que sean largos como el Río de la Plata es ancho. Es impresionante. En Buenos Aires, 40 kilómetros. Desde Buenos Aires hasta Colonia. Esta es la anchura del Río de la Plata. Cuando llega allí Fernando de Magallanes, sospecha que ese es el paso. Aquello es la mar, aquello tiene una anchura inmensa, este es el paso, se mete, enseguida se percata de que aquellos son aguas dulces y continúa su navegación por toda la Argentina, la costa patagónica, hasta llegar prácticamente quedarse a poco del Polo Sur y hacer aquella travesía absolutamente increíble que es del Estrecho de Magallanes. Hay una travesía para llegar al Pacífico desde el Atlántico, al sur del Estrecho de Magallanes, que es más sencilla, es la del Cabo de Hornos. Se tardará unos años en descubrirlo, lo descubrirá también un marino español que se llama Oces, por eso los argentinos a ese mar lo llaman el Mar de Oces, los demás, incluidos los españoles, le llamamos Paso de Drake. Bueno, díganme ustedes por qué, en fin, así se escribe la historia española. ¿Qué le vamos a hacer? Los argentinos lo llaman como tienen que llamarlo, Mar de Oces. Fernando de Magallanes no lo descubre. ¿Por qué? Porque Fernando de Magallanes va estudiando, analizando, investigando todas las puertas que se encuentra de norte a sur. Y en todas lo intenta. Cuando encuentra el paso del Estrecho de Magallanes, que es complicadísimo, lo intenta. Mientras él avanza hacia el oeste, pues sigue perseverando. No se le ocurre salir y decir, ¿qué habrá al sur? ¿Habrá al sur un paso mejor? No, él ya ha encontrado un paso y lo investiga. Y por eso descubre el Estrecho de Magallanes y no descubre el Mar de Oces al sur, que es mucho más fácil. De esta manera, Fernando de Magallanes se convierte en el descubridor del Pacífico. Esta aventura del Pacífico maravillosa tiene un colofón, que es la primera vuelta al mundo que terminará dando Juan Sebastián Elcano. De momento no me voy a referir a ello porque sería alargar demasiado la conferencia. Pero si quieren ustedes, en el coloquio también tratamos el tema. Pero ya tenemos el cuarto descubrimiento español y el más importante de todos. El más importante de todos. Ahora tal vez ya no, porque vemos una América inmensa poblada de 1.000 millones de seres humanos y aquello tiene... Pero en aquel momento, lo que se estaba buscando, lo que en todo momento se busca, con absoluta perseverancia, no es América. América ha sido un obstáculo. Lo que se busca es el Pacífico y llegar a las costas orientales de Asia, que es lo que Cristóbal Colón le había propuesto a los reyes católicos. En las capitulaciones de Santa Fe no se habla para nada de descubrir América, ni descubrir ningún continente. Se habla de llegar a la India, que es a donde ya habían llegado los portugueses por el camino fácil. Pero se trata de llegar a la India por el camino difícil. Eso es lo que se negocia en las capitulaciones de Santa Fe. Por lo tanto, hay que descubrir el Pacífico y lo ha descubierto Fernando de Magallanes. No me extiendo más en este tema, luego si quieren ustedes en el coloquio. Nos queda un descubrimiento todavía, de la máxima importancia, que a lo mejor algunos de ustedes ya se lo están barruntando, porque hemos visto algo parecido a lo largo de lo ya dicho hasta este momento. Si hubo que venir de América a Europa en lo que hemos dado en llamar tornaviaje atlántico, ahora es necesario volver desde Asia hasta América, en lo que se da en llamar, y todo el mundo lo conoce así, el tornaviaje. Yo lo llamo el tornaviaje pacífico, puesto que como hay un tornaviaje atlántico, para mí este tornaviaje es el tornaviaje pacífico. En general, en los libros de historia, simplemente van a oír ustedes hablar del tornaviaje. El tornaviaje es el regreso desde Asia hasta América. Fíjense ustedes, 1492 se han hecho los 3 primeros descubrimientos de los que les hablo a ustedes. 1519, apenas ¿cuánto? 30 años después, mal contados, 20 y tantos años después, 27 años después, se ha descubierto ya el Pacífico. ¿Cuánto se va a tardar en descubrir el tornaviaje pacífico? ¿Cuánto se va a tardar en descubrir cómo volver de Asia a América? Ya se ha ido de América a Asia, pero ahora hay que volver desde Asia. ¿Cuánto se va a tardar? Fíjense ustedes, 27 años para hacer 4 de los grandes descubrimientos, ¿y cuánto va a tardar en llegar el quinto? Que en principio debería ser el más fácil. Aquellos marineros avezados que ya conocían perfectamente el Atlántico, que habían navegado el Pacífico,
no deberían tener la menor dificultad en simplemente regresar desde Asia hasta América. 47 años. Perdón, 46 años. 46 años se va a tardar en descubrir la manera de volver desde Asia hasta América. 7 expediciones españolas fallidas en ese intento. Hasta la 7ª no se va a conseguir. Lo va a conseguir un marinero, fraile además, por más señas, Andrés de Urdaneta, que en 1565, estando ya establecido en Filipinas, descubre la manera de regresar a América, que es aprovechándose de la corriente llamada del Kuroshibo, el viento negro, que se coge en el sur de Japón. Una vez que se está en el sur de Japón, aquella corriente lleva a los barcos de una manera prácticamente automática. Al día de hoy sigue siendo una de las rutas más transitadas de todo el planeta Tierra. Esta ruta del Kuroshibo, el viento negro que lleva desde Japón hasta las costas norteamericanas, las costas de California. Y una vez que se ha llegado a California, costeando unos cientos de kilómetros todavía, se llega al puerto de Acapulco, que es el puerto que habían abierto los españoles entonces en el Pacífico. Esta era la ruta del tornaviaje, descubierta por este fraile llamado Andrés de Urdaneta, todo un personaje también. Había sido él ya circunvalador de la tierra, fraile, realmente no es un personaje para una película, es un personaje para 25 películas. Si lo hubieran tenido los Yankees, en vez de películas del oeste, estaríamos viendo películas de Urdaneta. Se habría un género. El género sería películas de Urdaneta. Es un personaje absolutamente increíble. Conseguido este 5º descubrimiento del tornaviaje pacífico, se consigue por fin lo que era el auténtico objetivo de aquellas expediciones españolas que se inician en el año 1492. Lo que hoy de manera muy acertada, y también gracias a ese gran documental que tenemos realizado por José Luis López Linares, que se llama así, lo que hoy de una manera muy acertada se da en llamar la primera globalización. Es decir, la primera vez, no lo hicieron los ingleses, no lo hicieron los yanquis, lo hicieron los franceses, lo hicieron los españoles. La primera vez en toda la historia de la humanidad que es posible comerciar los productos asiáticos en América y en Europa, los productos americanos en Asia y en Europa, y los productos europeos en América y en Asia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Empezamos entonces ahora la parte del coloquio. Bien, ¿alguien quiere empezar? Por favor, lo que sí para poder que sea más interactivo el coloquio, no den disertaciones, hagan preguntas concretas, por favor. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta rápida. ¿Quién promovió o quiénes promovieron y por qué? ¿Cuál fue la causa de la leyenda negra? Oh. Tiene respuesta a esa pregunta, ¿no? Uno se podría extender tanto como se quiera. Leyenda negra es un término que parece nacer, me acabo de comprar el libro y lo estoy leyendo y voy a ver hasta qué punto esto es cierto, parece nacer en una obra de Julián Juderías de principio del siglo XX. Pero lo cierto es que ya he empezado a leer esa obra y Julián Juderías no presenta la leyenda negra como un invento de él, como un término que él haya inventado. Él está hablando de algo que sus lectores ya conocen. Él habla de la leyenda negra, pero habla a lectores que ya saben en qué consiste la leyenda negra. Él no dice, leyenda negra es esto y lo otro, y yo lo voy a llamar, hay una serie de historias que componen esto y lo otro, y yo lo voy a llamar leyenda negra. No lo dice eso. ¿Qué es la leyenda negra? La leyenda negra no se hace en ningún laboratorio. No hay un laboratorio europeo, ni en Holanda, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra. No, vamos a crear una serie de historias. Es algo que se va creando de una manera espontánea. Según Elvira Roca Barea, todo esto empieza en Italia. Me parece una afirmación un poquito... la aventura italiana es bastante anterior a todo esto. No sé hasta qué punto. Pero bien, es aceptable. Yo creo que empieza más bien en Holanda. Se van a hacer eco de ellos, sobre todo los ingleses. Es un conjunto de historias que se van creando de manera espontánea, con una serie de autores aquí y allá. Tienen ustedes, por ejemplo, el famosísimo Bartolomé de las Casas. Pero la leyenda negra es algo que tenemos todos.
Es decir, es que lo que siempre digo, en una familia de 12 hermanos, donde uno es más brillante que los demás, tiene su leyenda negra. Los 11 hermanos empiezan a decir, va a triunfar, pues, en el fondo es un corrupto, no, pero tiene un amigo, tal. Sí, se hace una leyenda negra, ¿eh? Es un instinto humano. Donde hay una persona que tiene poder, hay unas personas a su alrededor que le crean una leyenda negra. Al día de hoy estamos viendo, de una manera espontánea, cotidiana, absolutamente normal, cómo se gesta una leyenda negra anti-yanqui, una leyenda negra anti-rusa, una leyenda negra anti-israelí. Esto es normal. O sea que no, a los españoles no nos debe asustar que después de 3 siglos de predominio absoluto de la tierra, siglos XVI, XVII y XVIII, otra gran afirmación que realizo aquí, España es la primera potencia desde el año 1500 hasta el año 1805. No hay Utrecht, no hay Westfalia, no hay nada. Son pequeñas derrotas, son pellizcos en las piernas del gigante. España muere como primera potencia. Hasta Trafalgar es la primera potencia. En el año 1714 se produce el Tratado de Utrecht, que es uno de esos hitos que castiga, si podemos decirlo de alguna manera, el predominio español. Fíjense ustedes la cláusula de la que les voy a hablar. Como consecuencia de esa gigantesca derrota que se produce en la Guerra de Sucesión Española, que culmina con el Tratado de Utrecht, España le tiene que conceder a Inglaterra el navío de permiso, suficientemente esclarecedor, navío de permiso. ¿Quién da el permiso y quién lo recibe? Lo da España, lo recibe Inglaterra. Ese navío de permiso le va a permitir a los ingleses traficar o trasladar, es decir, hacer tráfico, comerciar, 500 toneladas, un barco de 500 toneladas al año, desde Asia hasta América. ¿Cuánto está comerciando el galeón de Manila en aquel momento? 2.000 toneladas. Es decir, por su derrota en 1714, España se ve obligada a conceder a Inglaterra el 20% del comercio pacífico, que es el comercio más importante que existe en aquel momento. ¿Quién es la primera potencia? ¿Se puede decir que Estados Unidos deja de ser la primera potencia porque, como efectivamente ocurrió, fue derrotado en Vietnam y luego fue derrotado también en Afganistán? ¿Alguien se atreve a decir que Estados Unidos no es la primera potencia? ¿Alguien aquí está dispuesto a hacer esa afirmación? Y sin embargo perdió en Afganistán y perdió en Vietnam. Y España perdió en Utrecht. Y España había perdido en Westfalia. Y seguirá perdiendo y seguirá ganando. Seguirá siendo la primera potencia. La leyenda negra, por lo tanto, a su pregunta, no se crea en un laboratorio, se va creando de una manera espontánea. ¿Qué es lo que tiene la leyenda negra que la hace realmente singular, realmente especial y posibilita que tantas personas en estos momentos estemos hablando de esta leyenda negra? Tiene 2 cosas. La primera es que sus víctimas nos la hemos creído. Esto no lo estamos viendo ocurrir ni en Israel, ni en Rusia, ni en los Estados Unidos. Y cuando hablo de sus víctimas, ustedes pueden pensar inmediatamente en los españoles europeos, los que estamos aquí, nosotros, muchos de nosotros. Probablemente aquí hay alguien que no sea español. Estaremos en los españoles de una manera restringida. Estos que viven en un país llamado España que está en Europa. No, yo hablo de todos los españoles de los 5 continentes. Nos lo creímos en la península, se lo creyeron en América, se lo creyeron en Filipinas, se lo creyeron en las plazas africanas de España, se lo creyeron en las plazas oceánicas de España. Todos nos los creímos. Esta es la primera singularidad de la leyenda negra española que la hace muy grave y muy peligrosa. Y la segunda es que finalmente, después de 3 siglos de intentarlo de todas las maneras, socavar el imperio español, ingleses, franceses, holandeses, en menor medida los portugueses, que tenían un imperio que era más compatible con el español, menos enfrentado al español, aunque también hay episodios de enfrentamiento, después de 3 siglos de intentarlo sin conseguir nada. Es que cuando España pierde su imperio mundial, no hablamos de las posesiones europeas, de ahí salimos con Westfalia y con Utrecht, pero cuando España pierde su imperio mundial, su imperio pentacontinental, lo tiene en su integridad. Lo tiene en su integridad. Lo único que han conseguido todas las demás potencias es quitarle unas islitas en el Caribe, al norte de Cuba, quitarle Jamaica, quitarle Estados Unidos, no, porque aquellos los españoles no habían puesto el pie en la costa oriental de Estados Unidos, sí lo habían puesto en la costa occidental, y 2/3 de los Estados Unidos
2 tercios de los Estados Unidos, todo lo que va desde el Mississippi hasta el Pacífico, fue posesión española. ¿Lo sabíamos esto? ¿Sabíamos que 2 tercios de los Estados Unidos fueron españoles, uno de ellos durante 140 años y el otro tercio durante 40? Es impresionante, no tenemos ni idea. Quiero decir que después de 300 años de intentar socavar el Imperio Español sin conseguir nunca nada, finalmente, sobre todo los ingleses, todos los enemigos españoles, se dan cuenta de que la manera de conseguir ese objetivo no es el ataque frontal y militar. El ataque es lo contrario, no es la explosión, es la implosión. Es decir, que sean los propios españoles los que se autodestruyan. Y esto es efectivamente lo que va a ocurrir a partir del año 1800. Si se consigue transmitir entre todos los españoles de los distintos lugares del mundo una versión de los hechos, una versión de la historia que invita a los propios españoles a separarse entre sí. Y ese ha sido el efecto absolutamente negativo, increíble, sin precedentes en la historia, sin ningún caso parecido, que da importancia y da valor a lo que hoy día damos en llamar la leyenda negra antiespañola. No ha habido una sola leyenda negra de las muchas creadas en la historia de la humanidad que haya tenido un efecto tan singular, tan bestial, si me permite usted la palabra, como el que tuvo precisamente la leyenda negra antiespañola, que consiguió lo que quería. No dividir a España en 2 o 3 unidades o 4, como casi habría sido lo natural. Bueno, pues se queda la España europea por un lado, los 4 virreinatos americanos, cada uno de 5, vamos a darle a Filipinas una de... Ya está, Guinea Ecuatorial, no, 22 repúblicas, 22 repúblicas. Las repúblicas centroamericanas suman todas ellas 500.000 kilómetros cuadrados, suman lo que España, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Salvador, 500 repúblicas de 100.000 kilómetros cuadrados. Pues esto es lo que consiguió la leyenda negra española. Por eso es importante la leyenda negra antiespañola. Y porque nos la hemos creído. Ahí detrás. Allá detrás, sí. Y la siguen ahora mismo manteniendo en los colegios. Exactamente. De Hispanoamérica. O sea, y de aquí. Me han estado contando la misma cosa. No, pero por supuesto. Esto es tanto así, es decir, es que... los presidentes, estamos viendo últimamente, es una especie de moda que se ha creado, es decir, para ser investido presidente de las distintas repúblicas hispanas que existen en el mundo, se empieza haciendo una ofensa al rey de España. Pero es que lo primero que han detectado todos estos señores es que esas ofensas al rey de España no tienen consecuencias. Es más, es que son muchos los españoles, son mayoría los españoles que están contentos viendo esas ofensas. Entonces realmente es lo más cómodo que se puede hacer, ¿no? Es decir, cuando se consiente, es grave en Hispanoamérica, pero es que aquí nos la creemos igualmente. Estamos deseando ser agredidos. Somos muy pocos los que nos hemos quitado la máscara y digo, basta ya de agresiones. No hay derecho a esto, no es justo, no se corresponde con la historia. Más de la mitad de los españoles están contentos cuando la señora Sheinbaum no invita al rey de España a su toma de posesión. Esto es grande. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Así que es muy grave que allí se la hayan creído, pero no vayamos a pensar que aquí nos la hemos creído menos. Aquí nos la hemos creído como poco, lo mismo, como poco, si no más. Había una pregunta ahí. Yo quería preguntar sobre la figura de Hernán Cortés. Me sorprendió mucho haber visto la tumba de Napoleón. Y en mi tercer viaje a México, de una forma casual, en el hospital más antiguo que construyeron del Jesús, españoles, sí señor, el mejor hospital de su época. El mejor hospital, que sigue funcionando. Sí. Que sigue funcionando, efectivamente. Me sorprendió ver en una pared como esta, efectivamente, la tumba. Así es increíble. ¿Nos puede hablar algo de sí, hombre, naturalmente, todo lo que quiera. Sí, ¿no? Es el sentimiento que en estos momentos se cultiva en México, sobre el que es su auténtico fundador. Tenga usted en cuenta que en la ciudad de Lima, fundada por Francisco Pizarro, la estatua va ya por su tercer desplazamiento. Hace 25 años estaba en el lugar más bonito de Lima, la Plaza de Armas, de ahí pasó a un parque y tengo noticia de que ahora se lo han llevado todavía más lejos. El fundador de la ciudad, del que son descendientes de él y de sus soldados, pues a lo mejor el 50, el 40%
los limeños, de las personas que viven en Lima. Es este extraño sentimiento que estamos cultivando. Ese sentimiento es muy pronunciado en el caso de los mexicanos, ¿no? Tienen hacia Hernán Cortés, no digamos ya hacia la Malinche, la mal llamada Malinche, o en realidad era Malinali, Malinche era él. Malinche significa el señor de Malinali, es decir, el nombre que recibe Hernán Cortés de los mexicanos es en función de su esposa. Él es el Malinche, porque él es el señor de Malinali. Malinali es ella. Pero bueno, las cosas del lenguaje han hecho que finalmente la Malinche sea ella, ¿no? Y bueno, el sentimiento que abrigan los mexicanos hacia sus fundadores, hacia sus padres fundadores, hacia las personas que construyeron México, pues es este. No sé por dónde empezar a contarle a usted sobre México. Le voy a contar primero una anécdota que me resulta muy divertida, con la que empiezo todas estas conversaciones. Tengo muchos amigos mexicanos, tengo parientes. De hecho, mi mujer tiene mucha familia en México, mexicanos, somos grandes amigos. Pero yo tuve un amigo, cuando viví en Francia, se llamaba Carlos, mexicano, con el que yo discutía mucho sobre México. Los argumentos que yo entonces le podía dar, que no son ni mucho los que les doy ahora. Pero en fin, oye, que no fue tan malo, que tal y que cual, que estábamos todo el día discutiendo. Y un día decidí poner punto final a estas discusiones y de la siguiente estratagema, que no tenía mayor intención, yo no sabía lo que me iba a encontrar, pero fíjense ustedes lo que me encontré. Total, que le digo a Carlos, mira Carlos, esto ya tenemos que terminar, estas discusiones, bueno, no nos llevan a ningún lugar, somos grandes amigos y estamos todo el día peleando por este tema, y claro, yo me doy cuenta que a lo mejor tú, efectivamente, pues puedes ser descendientes de indígenas, puedes tener bastantes indígenas en tu familia, y a lo mejor algo de lo que te he dicho te resulta ofensivo. Y me contestó, Carlos, se lo prometo a ustedes, se lo prometo, no me he inventado la historia. Y dice, ¿indígenas yo? No, españoles todos. Tengo atestiguados todos los españoles de mi familia. No hay un solo indígena en mi familia. Algo que yo no niego. Algo que yo como español de España no niego. Mi madre era argentina. En principio no conocemos una ascendencia indígena. Pero es posible que la tengamos. No lo niego. Él la negó. Él la negó. Es decir, todo el día atacando a España, considerando que él era español. Para esto hay que ser español, realmente. O sea, muy interesante. Perdón, se acaba de demostrar que eres español. Sí, Mari Carmen, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Podemos continuar? ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 horas, 3. ¿Sí? Me parece que nos están a las 9 de... Podemos entonces continuar. Sí, quería preguntar, sí. Perfecto. Vale, continuamos. Quería antes que nada por el orgullo que nos ha transmitido. Muchas gracias. De eso se trata. Muchas gracias. Y quería preguntar si esta asociación, tenéis pensado arribar en las facultades de historia y de las escuelas. Claro. A ver. Claro, y en las escuelas. Vamos a ver. Pero hay que hacerlo. Es interesante lo que comenta. Dentro de las actividades que hacemos, charlas, conferencias, mesas redondas, exposiciones, también entramos en el mundo de la enseñanza en secundaria, bachiller y universidad. Hemos entrado en los colegios de secundaria y bachiller. Evidentemente, en los colegios públicos no nos dejan. Estamos entrando en colegios concertados, sobre todo privados. Aquí ya está. Y estamos dando charlas como las que está haciendo Luis, pero evidentemente de una manera mucho más a su nivel. Y qué más, también tenemos exposiciones que presentamos para los estudiantes. En la Universidad CEU hacemos, como estamos haciendo aquí, lo hacemos, pero lo hacemos para los alumnos de historia. A los alumnos de historia. Sí, claro, es que el problema es que no nos dejan. No, si no hay que invitarnos, lo sabemos perfectamente. Claro. No es una cuestión de invitación. Si a mí me dicen que vaya a la Complutense, voy. Y si tengo que verme con Pablo Iglesias, me veo con Pablo Iglesias. El problema es ese. El problema es que no nos invitan. Claro, es decir, objetivos tantos, llegar a la televisión española, si me permiten tener un programa, pero no. Luis, si me permites, antes de la siguiente pregunta, como has comentado de Estados Unidos y lo importante de Estados Unidos, la Asociación Héroes de Cavite tiene una revista divulgativa que se puede descargar gratis de la web. Esta revista es el legado hispano en Estados Unidos.
está totalmente, está en dos idiomas, en español y en inglés. Tiene todas las fuentes primarias en la parte de pie de página y lo estamos regalando en el sentido de que se puede descargar gratis. Y lo que pasa que ya se nos ha acabado, he traído solo unas puestas para regalárselo a Mari Carmen y a la dirección de la Universidad Centro de Mayores. Y porque no tenemos más ediciones, se nos ha acabado ya la cantidad y lo vendemos a 3 euros, es decir, no ganamos nada porque esto es lo que nos cuesta. Y segundo, ya se me ha ido, luego lo explicaré. Bueno, la siguiente pregunta, por favor. Hay una pregunta allí. Sí. Y luego le diré algo sobre México, si me lo recuerda. No, a mí simplemente decirle que nos desvele esa sorpresa de por qué color Pablo Lisboa y también también hablamos de epopeya ibérica. ¿Hablamos de? Epopeya ibérica. Sí, claro. Sí, la gran gesta. Yo, por ejemplo, de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano no tengo ningún apuro en definirla como la gran gesta de la humanidad. No hay nada parecido. Es absolutamente increíble. Sostengo que al día de hoy se hace una recluta universal para encontrar 200 marineros para hacer esa misma navegación, la misma, sin aparatos de GPS, ni la misma, con el pan duro que llevaban a bordo. No se consiguen 200 personas hoy día en el planeta Tierra para hacer esa expedición y que salga de Sanlúcar y vuelva a Sanlúcar. La primera pregunta que habías hecho. La sorpresa. Porque Juan II. Ah, sí, claro. Claro, todo el mundo, cuando uno se pregunta qué es lo que le dijo el rey portugués a Cristóbal Colón, que será lo mismo que le dirá luego a Fernando de Magallanes, lo mismo, si es que la conversación es clavadita, no tiene ninguna diferencia. Y todos pensamos, no, mira, no, es que la Tierra no es redonda, le diría Juan II, ¿no? Y luego Manuel I, el afortunado, a Fernando de Magallanes. No, es que no tengo dinero, es una inversión muy tal, puedo perder mucho dinero. No, es que no estoy seguro, los mares son muy difíciles. No. Los portugueses eran los grandes navegantes del momento. En 1492, si hay marinos en el mundo, son los portugueses, no son los españoles. Para eso aprenderán muy pronto. Para 1500, 1510, los grandes marinos ya son españoles. Para 1492, no. Los grandes marinos son los portugueses. Si alguien puede hacer esa expedición, son los portugueses. Son los que tienen que hacerla. ¿Qué es lo que le dice Juan II a Cristóbal Colón y Manuel I, el afortunado, a Fernando de Magallanes? Exactamente lo mismo. Dice, mira, tu proyecto no me interesa un bledo. No me interesa un pepino. Mira, yo, como rey de Portugal, tengo 1 millón de súbditos. Europa está poblada ya de 100 millones de seres humanos. Solo a mi en la parte oriental, Castilla y Aragón tienen 7 millones de habitantes. Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, que entonces no existen comunidad, estoy hablando de las unidades actuales, tienen cada uno 15 millones de habitantes. Tú no te das cuenta, Cristóbal, tú no te das cuenta, Fernando, que es un milagro que yo tenga el monopolio de la ruta a las Molucas, costeando la costa africana y luego la asiática, y que yo tenga el monopolio de las especias, el monopolio de la porcelana, el monopolio de la seda, con 1 millón de habitantes. ¿Y tú quieres que yo me meta a descubrir otra ruta que luego tendré que defender? Si ya me cuesta defender esta, ¿tú te crees que me voy a meter en esta aventura de locos? Primero descubrirla y luego defenderla, con 1 millón de habitantes. No me dura el imperio ni 7 meses. No me dura el imperio ni 7 meses. Y eso es lo que le dijo el rey. Dice, propóselo al castellano. Prueba del algodón de este tema. La prueba del algodón. Te voy a dar la prueba del algodón. Cuando ya Fernando de Magallanes ha alcanzado un acuerdo con el emperador Carlos V para hacer esta ruta de locos y llegar a las costas orientales de Asia buscando el paso americano, pues el rey portugués lo quiere matar. Lo quiere matar. Hasta tal punto de que Fernando de Magallanes deambula por las ciudades españolas en las que está, Sevilla, Zaragoza, con escolta personal. Se conocen los intentos de atentado contra Fernando de Magallanes. No se consigue. Por otro lado, el rey portugués tampoco tiene mucho interés en declararle la guerra al emperador, que al fin y al cabo es su cuñado, está casado con su hermana. Entonces, bueno. Cuando ya abandona la idea de matar a Fernando de Magallanes, porque es un disparate y porque además no lo consigue, ¿qué es lo que va a intentar el rey de Portugal? Va a intentar sobornarlo.
le va a dar una cantidad fabulosa de dinero, fabulosa, para que ya Fernando de Magallanes hubiera vivido él y sus hijos de maravilla por un siglo entero. ¿Y por qué le da esa cantidad de dinero? Se la da para que trabaje para él. Le dice, oye, este proyecto maravilloso que tienes, no sabes lo que me ha gustado. No lo hagas para mi cuñado, hazlo para mí. Yo te pago y vienes y lo haces. No, le da esa fabulosa cantidad de dinero para que se vaya a su casa. No descubras nada. Lo que tú propones no me interesa un bledo. Soy uno de los grandes señores del mundo y no me interesa lo que... Yo estoy comprando tiempo. Sé que esta ruta existe. Lo sé perfectamente. Lo sé mejor que tú. Soy el gran navegante del mundo. Lo sé mejor que tú. No quiero que aparezca. Cada año que esta ruta no aparezca, yo estoy en situación de defender mal que mal la ruta fácil, la africana. Cuando esta ruta aparezca, mi imperio se va al garete. Por cierto que no se fue, ¿eh? El imperio portugués va a durar 5 siglos. Va a terminar en 1975. En 1975 Angola y Mozambique reciben la independencia. Es impresionante, ¿eh? Es otro tema a estudiar, el de los portugueses, ¿eh? Tan distintos de los españoles, parece mentira, ¿eh? Estamos aquí al lado, parecemos lo mismo, parecemos tener un carácter tan parecido. El imperio español y el imperio portugués no tienen nada que ver. Son completamente distintos. El imperio portugués se parece mucho más al imperio inglés y al imperio holandés que al imperio español, curiosamente. El imperio español es un imperio de exploración. Los imperios inglés, portugués y holandés son imperios de explotación. Exploración versus explotación. México, que quería yo hablar de México. México, esta realidad que tienen los mexicanos en la cabeza, no terminan, es una crisis de identidad grande. ¿De qué México hablamos? ¿Qué es México? México es el imperio azteca. El imperio azteca tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Un poquito más grande que Andalucía y Extremadura juntos. Esto es el imperio azteca. Ojo, el incaico tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿eh? No hablamos de lo mismo cuando hablamos de un imperio y del otro. El imperio azteca tiene 300.000 kilómetros en el sur del país. El virreinato de Nueva España, en su momento de mayor esplendor, cuando ya se adquiere todo lo que es el gigantesco territorio de los Estados Unidos, tanto la parte oeste como la parte central de la Luisiana, llega a tener 8 millones de kilómetros cuadrados. Ese pequeño imperio azteca lo han convertido los españoles a lo largo de los siglos, con sus conquistas, con sus evangelizaciones, en un territorio de 8 millones de kilómetros cuadrados. Lo han multiplicado por 25. Cada kilómetro que los aztecas han brindado a los españoles han conseguido alcanzar 25 kilómetros más. 8 millones de kilómetros cuadrados. Van a perderse 3 en el año 1800 mediante una negociación con Napoleón, bastante forzada para los españoles, son los tiempos ya de la definitiva decadencia, se va a tener que vender la Luisiana a los franceses, que estos a su vez se lo venderán a los norteamericanos. Siguen quedando 5 millones de kilómetros cuadrados. Esos 5 millones de kilómetros cuadrados son lo que le va a legar España a México cuando se produce el abandono de aquel escenario por los españoles, cuando se produce la independencia mexicana. Los mexicanos van a recibir de España 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Saben ustedes cuál es la superficie de México al día de hoy? 1.900.000 kilómetros cuadrados. Desde 1820, que se produce la independencia de México frente a España, hasta 1848, que ya les voy a explicar qué es lo que ocurrió, los mexicanos van a perder 3.100.000 kilómetros cuadrados. Es decir, ellos se miran en una región del país que está al sur, que tiene 300.000 kilómetros cuadrados. En realidad el país llegó a tener 8 millones de kilómetros cuadrados. Ellos gestionan directamente 5 millones de kilómetros cuadrados. Y al día de hoy tienen 1.900.000 kilómetros cuadrados. Y la culpa es de España. Es grande, ¿eh? Es grande. ¿Qué pasa en 1848? Bueno, la independencia de México, por desgracia para México, yo no estoy contento de que eso fuera así. Yo creo que en esos años que se producen a partir de 1820, lo que realmente está en juego es si la primera potencia del siglo XX, del siglo siguiente, si la gran potencia del siglo XX va a ser una potencia anglosajona o va a ser una potencia hispánica. Se produce una guerra entre Estados Unidos, que entonces es un pequeño país que va del Mississippi al este, apenas tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, 1,5 millones, si quieren ustedes,
y un país gigantesco que es México, que tiene 5 millones de kilómetros cuadrados. Eso es lo que se está disputando en aquellas guerras que van a terminar en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde los Estados Unidos le arrebatan a México 2,5 millones de kilómetros cuadrados, que añadir a los 600.000 que ya habían perdido, nada más obtener la independencia, cuando se les separan todo lo que son las repúblicas del sur, las repúblicas centroamericanas. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Honduras. Así que esa es la auténtica lucha que se produce en 1842. Si esa guerra la hubiera ganado México, primero Estados Unidos no tendría salida al Pacífico. Es fundamental. Sin salida al Pacífico, Estados Unidos nunca habría sido la primera potencia del mundo, por muy potente que hubiera sido. Amén de que están los yacimientos de oro de California, los yacimientos de petróleo de Texas, pero ni siquiera de eso voy a hablar. Simplemente la salida al Pacífico. Si Estados Unidos no gana aquella guerra, no tiene salida al Pacífico. Estados Unidos no habría sido la primera potencia del siglo XX. Eso para empezar a hablar. Muy posiblemente lo habría sido México. Pero México perdió esa guerra. Y la perdió de manera que no es excesivamente honrosa, permítanme que se lo diga. Hay una batalla de San Jacinto que es penosa. Están a punto de ganar los mexicanos y decide el general Santa Anna que es un buen momento para tomarse una siesta. Y los Estados Unidos toman la iniciativa, ganan la batalla y de ahí en más la guerra. Tengan ustedes en cuenta que cuando se produce el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, este tratado se firma en México, en la Ciudad de México. Los yanquis están ocupando México. Es decir, todavía tenemos que aceptar que los yanquis fueron generosos y le dejaron quedarse con un país de 1.900.000 kilómetros cuadrados. Habían ocupado todo el país. Estaba todo el país ocupado. En realidad los yanquis no dijeron, te vamos a arrebatar 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Le dijeron lo contrario, te voy a liberar 1.900.000 kilómetros cuadrados, porque te tengo ocupado. Así, esta es la triste realidad mexicana. Entonces, buscar fantasmas, búsquenlos en otro sitio. Tienen el vecino lo tienen arriba. Que dejen de invitar al señor Trump o al señor Biden, pero al rey de España está muy lejos ya, hombre, para hacerle estas ofensas que son gratuitas. Eso es lo que pasa. La ofensa a Donald Trump o al señor Biden no son gratuitas. Hay un movimiento de historiadores hispanos, sobre todo en México, que están en contra de la... Muchísimo. Hombre, en México hay grandes hispanistas de toda la vida, empezando con Vasconcelos, pero vamos, actualmente, que es de los que yo conozco mejor, a muchos de ellos de manera personal, Miguel por descontado también, hay una playa en estos momentos de historiadores hispanistas en ambos lados del Atlántico, que es, constituyen una verdadera generación de plata del hispanismo. Bueno, pues es un Rafael Aita. Tenemos claro. López Linares, Elvira Roca Badea, Zunzunegui, exactamente, Aita, todos esos ponentes, Rafael Codes, a quien van a tener ustedes ocasión de escuchar, que es bien interesante dentro de pues lo que sea, dentro de ha salido toda una generación de hispanistas maravillosa, además con argumentos nuevos, con argumentos muy bien cotejados, muy bien presentados, muy atractivos. Un Zunzunegui es un tipo muy atractivo. Parece que tiene incluso un curso de interpretación, parece que lo tiene, es real. Sí. Es decir, y eso se nota en su manera de pero son muchos los historiadores. Pablo Victoria, que hemos perdido recientemente, que es uno de los puntales, con aquel libro que escribió el día que España derrotó a Inglaterra. El título es lo menos afortunado de la obra maravillosa que hizo Pablo Victoria, porque no es el día que España derrotó a Inglaterra. España se hartó de derrotar a Inglaterra, lo hizo múltiples veces. Una de ellas fue en 1741, que es precisamente lo que nos narra con tanta brillantez nuestro añorado Pablo Victoria, descubridor y rescatador en España de la figura de Blas de Lezo. Para que lo sepan ustedes, hace 20 años en este país nadie sabía quién era Blas de Lezo. Fíjense ustedes, si nadie sabía quién era Blas de Lezo, lo que les voy a contar, una anécdota también personal y muy cercana. Una persona que yo conozco, marino de profesión, teniente de navío en aquel momento, destinado en la fragata Blas de Lezo, me contó que hace 30 años, reunida toda la dotación de aquel barco, se preguntaban quién era Blas de Lezo. No había red entonces. Se preguntaban quién era Blas de Lezo y ni uno lo sabía. Marinos profesionales en una fragata llamada Blas de Lezo no sabían quién era el personaje
Pero esto es general en España. Ahora lo vemos, ¡oh, qué barbaridad! No. Eso era lo normal en España. Nadie sabía quién era Blas de Lezo. Yo a Pablo Victoria lo conocí al poco de llegar a España, antes incluso de meterme en toda esta aventura hispanista que ahora nos une a ti y a mí y a tantos otros. Lo conocí porque lo invité a mi casa. Yo tenía una cosa que se llamaba el Club de la Tertulia, estaba empezando entonces, hablamos de hace unos 10, 12 años, y él fue el que la inauguró. Le trajimos, porque teníamos un amigo en común, le trajimos a casa justamente a que nos presentara el libro El día que España derrotó a Inglaterra. De los que estábamos allí presentes, todos personas de mediana formación, todos con carrera, permítanme ustedes que lo diga de esta manera, con mediana formación, mediana cultura. Nadie sabía quién era Blas de Lezo. Cada cosa que nos contó Pablo Victoria aquel día en casa nos dejaba con los ojos así abiertos. Venga, pregunta. Que yo hablo mientras no hay preguntas. Sí. Lo de Blas de Lezo, si hace 4 días, yo no le conocía hablar. Tenemos ya Hace 4 días que hicieron una estatua ahora en Colón. Un día miré por curiosidad, a lo mejor estoy confundido sobre lo que vi, ¿no? A mí una cosa que me sorprende es la duración de la fidelidad a la corona de la metrópoli de las Américas, ¿no? Sí. Porque si no vi mal, no me acuerdo de la llegada de los británicos a la costa americana, a la independencia. Efectivamente. Esas mismas Apenas media un siglo. Claro. Yo recuerdo eso, ¿no? Sí. Siglo y medio. 1620-1775. Siglo y medio. 1492. Sí, impresionante. Y la sorpresa, porque al final, bueno, vamos a ver, y todo el mundo se mueve, o la historia se mueve en gran parte económicos. Entonces es sorprendente el tiempo que tardaron las colonias en independizar. Las colonias o los territorios. Sí, señor. Los virreinatos. La terminología que estamos usando es virreinatos. ¿Qué es lo que eran? Virreinatos. Y la pregunta es un poco, ¿por qué se produce la explosión de los territorios americanos? ¿Cuál es la causa? Bueno, causas son muchas, principalmente el resultado de la leyenda negra. Pero luego hay una serie de razones poderosas. Es decir, no olvidemos cuál es la situación de la península en aquel momento. Es decir, es esa francesada, mal llamada guerra de la independencia española. La independencia española no estuvo en juego. En ningún momento, vamos a ver, estamos hablando de una guerra que dura 6 años, apenas dura 6 años. La ocupación no es completa. La ocupación del territorio español practicada por los franceses, ¿sabe usted a cuánto? ¿Sabes a cuánto asciende en términos de porcentaje? A un 5%. 5%, porque España era América, España era Filipinas, España era Guinea Ecuatorial, España eran tantas islas en el Pacífico. Un 5% del territorio es lo que se ocupa. Y esa situación es espantosa. Aquello efectivamente deja a España, la deja absolutamente destrozada. Aquella francesada deja a España, pero no es la guerra de la independencia, no solo porque solo se ocupara el 5% del territorio. Es que ni siquiera hubo... Napoleón no tenía la intención de invadir España y de incorporarla al reino francés. Napoleón incorporó la parte norte de Italia. Napoleón incorporó partes de Holanda. Y lo dice en una carta. No quiero ocupar vuestros territorios ni gobernarlos. Quiero daros mejores gobernantes de los que tenéis. Fue una guerra dinástica, exactamente igual a la producida un año antes, un siglo antes, entre Austrias y Borbones.